Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 3 y nuestro tema es la obesidad en los adolescentes hondureños. Los integrantes del grupo son Ashley Rodríguez, Gabriel Estrada, Jorge Meléndez y su servidora Abigail Avilés. Como primer punto tenemos el planteamiento del problema. Este es, ¿qué factores han generado que los adolescentes hondureños tengan obesidad? Segundo punto, justificación del problema. La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de conocimientos teóricos científicos sobre la obesidad en adolescentes y factores que incrementen el peso en dicho campo de estudio, encontrando explicaciones a la situación en torno a la salud. Debe concientizar o educar nutricionalmente a nuestros jóvenes, ya que estos deben de conocer los riesgos que esta condición conlleva. Los resultados permitirán buscar soluciones alternas para el problema de la obesidad, o bien será un aporte más sobre el tema. Objetivo general: identificar la razón principal por la cual los adolescentes hondureños pueden llegar a ser obesos. Objetivos específicos: comparar los diferentes artículos científicos para encontrar variables en común que determinen la prevalencia de la obesidad en los adolescentes hondureños, definir las consecuencias que los adolescentes hondureños con obesidad pueden llegar a sufrir en la adultez. Datos y cifras. Desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado a nivel mundial. En 2016, más de 1.900 millones de adultos, que son personas de 18 o mayores, tenían sobrepeso, de cuales 650 millones eran obesos. Es decir, que un 39% de estos adultos tenían sobrepeso y el otro 13% eran obesos. En 2016, unos 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso u obesidad y unos 340 millones de niños y adolescentes tenían sobrepeso u obesidad. Según lo anterior, unos 41 millones de niños menores de 5 años eran obesos o tenían sobrepeso. Si bien antes la obesidad y el sobrepeso se consideraban anteriormente como un problema propio de los países de ingresos altos. Sin embargo, actualmente ambos trastornos aumentan en los países de ingresos medianos y bajos. Esto mayormente en los entornos urbanos. La prevalencia de la obesidad y el sobrepeso ha aumentado de una forma espectacular, del 4% en 1975 a más de 18% en 2016, siendo igual para ambos sexos, ya que un 18% de las niñas y un 19% de los niños. Mientras que en 1975, menos del 1% de los niños y adolescentes eran obesos. En 2016, 124 millones de niños eran obesos, siendo un 6% de las niñas y un 8% de los niños. A nivel mundial, la obesidad y el sobrepeso están asociados más al número mayor de muertes que a la insuficiencia ponderal. En general, es decir, que hay más personas obesas que personas con peso inferior al normal. ¿Qué son el sobrepeso y la obesidad? El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal es un indicador simple que utiliza la relación entre peso y talla y que frecuentemente lo utilizamos para determinar la obesidad, si hay obesidad o sobrepeso. Este se calcula de la siguiente manera, siendo la división entre el peso en kilos entre el cuadrado de la talla en metros. En los adultos, en caso de los adultos, la OMS lo define de la siguiente manera: sobrepeso siendo igual o mayor a 25 y obesidad siendo igual o mayor a 30. El índice de masa corporal es la medida más útil, ya que este es igual para ambos sexos y para los adultos de toda la edad. Sin embargo, deberíamos considerarlo como un valor aproximado, porque puede no corresponderse con el mismo nivel de grosor en diferentes personas. En niños menores de 5 años, esto se define en la siguiente forma: el sobrepeso es el peso para la estatura con más de 2 desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS, y el sobrepeso es el peso para la estatura con más de 3 desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en
los patrones de crecimiento infantil de la OMS. De niños de 5 a 19 años. En los casos de niños de 5 a 19 años se define de la siguiente manera. El sobrepeso es el IMC para la edad con más de una desviación típica por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento de la OMS. Y la obesidad es mayor de 2 desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil de la OMS. ¿Qué causa el sobrepeso y la obesidad? La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial está ocurriendo lo siguiente. Hay un aumento en ingesta de alimentos de alto nivel calórico, es decir, que son ricos en grasa, y un descenso de la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchos trabajos, de los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización. ¿Cuáles son las consecuencias comunes del sobrepeso y la obesidad para la salud? Primero tenemos las enfermedades cardiovasculares, siendo las principales las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares. Esta fue la principal causa de muerte en 2012. La diabetes, también tenemos los trastornos del sistema locomotor, siendo el principal la osteoartritis, que es una enfermedad degenerativa de la artritis muy discapacitante. También tenemos otros tipos de cáncer, como el de endocrino, el de mama, ovario, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon. La obesidad infantil se asocia con un mayor número de probabilidades de la obesidad, también con la muerte prematura y la discapacidad en la edad adulta. Sin embargo, además de estos riesgos futuros, también tenemos que los niños obesos tienen dificultades respiratorias, tienen mayor riesgo de fracturas e hipertensión, presentan marcadores tempranos de las enfermedades cardiovasculares, son resistentes a la insulina y también hay efectos psicológicos. Bueno, ahora, afrontar una doble carga de morbilidad. ¿Qué es morbilidad? Son las enfermedades que afrontan, ya sea una ciudad o un país. Actualmente muchos países de ingresos bajos y medianos están afrontando una doble carga de morbilidad. Mientras estos países siguen encarando los problemas de enfermedad infecciosa y de nutrición, rápidamente experimentan un rápido aumento de las enfermedades no transmisibles como es la obesidad y el sobrepeso. Más que todo esto se da en los entornos urbanos y no es raro encontrar que la obesidad y el sobrepeso puedan coexistir en el mismo país, en la misma comunidad y hasta en el mismo hogar. El hipotiroidismo es frecuente sobre todo en las personas mayores y especialmente en las mujeres. Afecta alrededor del 10% de las mujeres mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad. El hipotiroidismo muy grave se denomina como mixedema. El hipotiroidismo primario es el resultado de un trastorno de la propia glándula tiroidea. La causa más frecuente es la tiroiditis. Otra causa del hipotiroidismo primario incluye la inflamación de la glándula tiroidea, tratamiento de hipertiroidismo o del cáncer tiroideo, falta de yodo, radiación en la cabeza y en el cuello. Los síntomas son
Las expresiones faciales resultan ser apagadas, la voz es ronca y el habla es lenta. Los párpados se inclinan, los ojos y la cara se hinchan. El cabello se vuelve seco, áspero y ralo, igual que la piel adquiere una apariencia seca, escamosa y gruesa. El tratamiento implica suplir el déficit de la hormona tiroidea, escogiendo una de entre varias preparaciones orales. La forma preferida del reemplazamiento hormonal es la T4 sintética llamada levotiroxina. En otra forma, la hormona de tiroidea desecada que se obtiene de la glándula animal. En general, la hormona desecada es menos satisfactoria que la T4 sintética porque el contenido de las hormonas tiroideas presentes en cada comprimido es variable. La obesidad en adolescentes hondureños. En la primera medición se incluyeron 344 adolescentes distribuidos en la siguiente manera. Instituto España Jesús Mía Selva con un total de 138. En el Liceo Hispanoamericano con un total de 4. En el Instituto Mixto Honduras un total de 20. En el Instituto María de Flores un total de 23. En el Instituto San José del Pedregal un total de 55 y en el Héctor Pinedo Huarte un total de 103. En la segunda medición antropométrica un año después habían cambiado de instituto o dejaron de acudir al instituto o no desearon ser incluidos 123 adolescentes, siendo el 35.7%, evaluándose en la segunda medición antropométrica 221 de los 344 inicialmente incluidos. La media estadística de la edad de los 344 adolescentes fue de 14.4 años, pertenecientes al sexo masculino 40.1% y al sexo femenino 59.9%. Matriculados en los institutos públicos el 83.1%. No se encontró asociación estadísticamente significativa entre los siguientes factores, como ser sobrepeso y obesidad, grupo de edad, sexo, nivel educativo, tipo de instituto, tipo de familia, padres con una enfermedad crónica, ya sea depresión o diabetes, comer viendo televisión, número de horas de ejercicio, más de 4 horas de juegos en computadoras y el tabaquismo. El patrón alimenticio referido en las últimas 24 horas fue mayor a la frecuencia, como ser frijoles, tortillas, refrescos de botella, pollo, huevos, plátanos, carne de res, arroz, jugo de frutas, en orden de la frecuencia. Según grupo alimentario, los cereales y derivados fueron los más preferidos, seguido por las legumbres y tubérculos. Y en el tercer lugar, el grupo de las proteínas, que son las carnes, huevos, mariscos. Seguidos muy de lejos, los frutas y verduras. Las prioridades dietéticas han evolucionado a la par que las exigencias de la sociedad. Si nuestros antepasados requerían un mayor aporte energético, en la actualidad se necesitan más alimentos de origen vegetal, frutas y pescado debido al senderismo y a la falta de ejercicio. También han cambiado la preocupación de los consumidores por la procedencia de los alimentos. Debido a ello, un gran número de las personas han abogado por una dieta más rica en verduras, frutas, cereales y derivados lácteos, frutos secos, en origen de los alimentos de origen animal. Una buena salud depende de una dieta equilibrada. De hecho, muchas enfermedades derivadas de una alimentación incorrecta, con carencias, excesos o desequilibrios podrían evitarse. Según el Decálogo Europeo de la Lucha contra el Cáncer, 6 de las 10 recomendaciones para prevenir hacen ilusión a la dieta. Y es que se estima que entre el 40 y el 60% de los cánceres podrían evitarse con una alimentación rica en fibra, en antioxidantes naturales y pobres en grasas saturadas y proteínas de origen animal. Podemos saber si nuestra dieta es equilibrada según la sensación y el bienestar, la ausencia de fatiga y el mantenimiento de un peso cercano al adecuado. Asimismo, otros síntomas pueden relacionarse con la nutrición, por ejemplo, el estado de la piel, el pelo y de las uñas. Pueden reflejarse carencias o deficiencias.
Como hipótesis del problema a investigar está como número 1, la obesidad en adolescentes realmente es un problema social afectado en un gran porcentaje en adolescentes dentro y fuera del país. 2. El estilo de vida que lleva a un adolescente promedio no es el adecuado. 3. La mala educación desde casa y los malos hábitos alimenticios. 4. Los países bajos y medios ingresos como lo es Honduras no encaran la manera eficiente a los problemas relacionados con la nutrición. 5. Los factores que llevan a influir en la obesidad adolescente son los mismos que influyen en la obesidad en adultos. Las variables son problemas sociales, estilos de vida, mala educación, hábitos alimenticios, nivel económico, senderismo y problemas emocionales. Material y métodos. Para realizar esta investigación utilizamos el método cuantitativo, que consiste en exponer y encontrar el conocimiento ampliado de un caso mediante datos detallados y principios teóricos. Requieren una comprensión de la conducta humana y el porqué de ella. En este método el objetivo de estudio se considera extremo, separado de cualquier pensamiento individual para garantizar la mayor objetividad posible. Material. Utilizamos una encuesta realizada por los participantes de esta investigación. Esta consiste en 15 preguntas, todas enfocadas con el tema principal que es la obesidad en adolescentes hondureños, cuyo objetivo es identificar las causas de la obesidad en los adolescentes hondureños. Resultados a nuestra encuesta tenemos la primera interrogante. ¿Cree usted que la venta libre en cafeterías de bebidas carbonatadas a menores de edad es una causa de obesidad en adolescentes? El 50% considera que sí, el 45% considera que tal vez y el 5% considera que no. ¿Considera usted que los problemas sociales como divorcio y la violencia familiar son causas de desorden alimenticio? El 65% considera que sí, el 25% considera que tal vez y el 10% considera que no. Como tercer interrogante tenemos, ¿cree usted que la falta de ejercicio y el constante estado de ocio de los adolescentes son una causa de obesidad en ellos? El 75% considera de que sí, el 20% considera que tal vez y el 5% considera que no. Como cuarta interrogante tenemos, ¿cree usted que una mejor educación nutricional ayudaría a evitar o reducir la obesidad en los adolescentes? El 85% considera que sí y el 15% considera que tal vez. Mi nombre es Cadiel Estrada. ¿Considera usted que se debe impartir un sistema de servicio de LUNA hacia la sociedad, poniendo en disposición a los alumnos de la carrera de nutrición para impartir cursos a los colegios sobre una buena alimentación? Un 95%, que fue la mayoría de los encuestantes, considera que repartir cursos hacia los colegios de este tipo de temas es algo vital en nuestra sociedad, y un 5% no está segura de su respuesta, pero eso no descarta que es una buena idea y se necesita impartir este tipo de cursos. En últimas instancias, tenemos que tener presente que es necesario mostrar una buena educación y enseñar nuevos hábitos alimenticios para que este tipo de casos no sigan prosperando. En relación a lo anterior expuesto, podemos deducir que no existe una sola razón por la que los adolescentes hondureños sufran de obesidad. Esto se puede diferir, depende de su estatus socioeconómico y por si la persona sufre algún trastorno o enfermedades, ya sea salud o mentalmente. Asimismo, comparamos diferentes artículos y pudimos lograr ver que hay también un problema entre el desequilibrio energético que se consume y que se gasta, ya que las personas no están haciendo el suficiente ejercicio que deberían de hacer para lo que comen. Actualmente la ansiedad, el estrés, la depresión, la frustración y falta de motivación, otros problemas sociales, la baja autoestima y muchos casos también afectan en que los adolescentes tengan este tipo de problemas. Para finalizar, comer comida de verdad es uno de los puntos que son más importantes a tratar, ya que debemos evitar todo tipo de alimento procesado, ya que estos no tienen nutrientes que nos aporten algo más. Recomendaciones: comer menos cantidad, pero comer más veces al día. Podemos hacer 4 comidas y hacer 1 o 2 colaciones entre estas comidas.
Así no sacrificamos el hambre y tampoco llega la ansiedad. Hidratarse. Hay mucha gente que relaciona la sensación de sed con comer y a veces solo se necesita un vaso de agua. Comer grasas saludables. Las grasas saludables deben estar presentes en nuestra alimentación, ya que son sabrosas y generan saciedad. Claro, estas deben de ser moderadas porque son alimentos muy calóricos. Eliminar azúcares. Cuando hablamos de azúcares nos referimos a pasteles, chocolates, dulces y bebidas enlatadas que pueden afectar en nuestra alimentación. Esta es una parte muy difícil ya que son alimentos que la verdad son muy ricos. Entonces lo único que podemos hacer es nosotros mismos prohibirnos y solo aceptarnos comer al menos una vez por semana ese tipo de alimentos, y una vez que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando ya solo vamos a necesitar al menos que una vez al mes o tal vez 2 veces al mes. ¿Usted que el ingreso de comida rápida aumenta la obesidad de los adolescentes? Un 85% de las personas encuestadas contestó que sí y un 15% contestó tal vez, pero eso no descarta la probabilidad de que eso sea uno de los mayores problemas. Lo mejor que se puede hacer en estos casos es limitarse a comer este tipo de comidas. ¿Cuál de estas opciones cree usted que es la causa de la obesidad en adolescentes? Ok, según los resultados obtenidos, el 65% contestaron que una mala alimentación es la principal causa de este tipo de casos. El 25% considera que comer en exceso es una de las principales causas. El 10% considera que practicar ejercicio es una de las causas. Con esto podemos notar que lo que se necesita es mejorar una dieta y obtener ayuda para tener mejor actividad física. ¿Cuántas horas de ejercicio cree usted que son necesarias para evitar la obesidad? Ok, un 40% considera que 30 minutos son lo necesario para mejorar la obesidad. Un 30% contestaron que una hora diaria es lo correcto. Un 20% contestaron que al menos 2 o más horas diarias sería lo ideal. Y un 10% se negaron a creer que el ejercicio ayudaría con la obesidad. Con estos datos podemos observar que la mayoría de personas creen que es necesario hacer ejercicio para cambiar la obesidad. ¿Sabe en qué consiste el buen comer? Bueno, el 65% sabe qué consiste el buen comer, un 20% no está muy seguro de qué significa esa palabra y un 15% ni siquiera la conoce. Para este pequeño porcentaje de personas se les necesita impartir un curso para que ellos puedan evitar una mala alimentación y tener un mejor conocimiento. ¿Considera usted que el bullying y otro tipo de molestias puedan influir en la obesidad en los adolescentes? Un 55% considera que el bullying es una parte primordial en la obesidad de adolescentes. Un 40% no está muy seguro, pero eso no descarta la idea de que pueda ser un factor que influya en este tipo de personas, y un 5% dice que no es necesario. Para este tipo de casos lo que se necesita es un especialista que hable con los adolescentes, ya sea los que cometen este tipo de cosas y a los que son afectados. Regularmente en su vida observa casos de obesidad en los adolescentes. Un gran porcentaje, que fue el 85%, observa normalmente en su día a día casos de obesidad en adolescentes. Un 10% no está muy seguro y otro 10% dice que no los mira. Con esto podemos observar que frecuentemente las personas observan a personas o adolescentes obesos en su día a día. Considera que la obesidad adolescente es un problema de salud pública. A esta encuesta, un 65% contestó de que sí es un problema de salud pública, un 25% no está muy seguro de ello y un 10% cree que no. La opinión a este caso es que sí debería de ser un problema de salud pública y debería de ser tratado como cualquier otro tipo de problema de salud pública. ¿En su familia existe algún caso de obesidad en adolescentes? Un 35% de las personas que fueron encuestadas
afirma de que hay un caso de obesidad adolescente, un 30% lo desconoce y un 35% dice que no existe. Estos son datos calculados, depende a las personas a las que fueron encuestadas, así que no podemos dar como un dato exacto. ¿Cree usted que el estrés influye en los adolescentes y eso haga que coman en exceso? Un 80% está de acuerdo con esto, ya que día a día las personas, bueno, más que todos los adolescentes pasan por estrés de bastantes tipos. El 10% considera dicha probabilidad y otro 10% dice que no es así. ¿Cree usted que es necesario que los colegios vendan únicamente comida saludable? Eh, Como podemos observar, el 45% considera que sí es necesario de que solo si se agreguen comidas saludables a los colegios, un 35% no está seguro de su respuesta, pero eso no descarta que sea algo ideal y un 20% cree que no es necesario. Como podemos ver, la mayoría de personas votaron porque sí es algo necesario y que se debe ya inculcar en las siguientes generaciones.